Buenas, queridos alumnos del proyecto de educación abierta de la Escuela República de Chile del nivel de bachillerato de estudios sociales. Les habla su profesor Rodrigo Garita, esta es la clase número 21, correspondiente al jueves 23 de septiembre. El tema, la sociedad costarricense de la primera mitad del siglo XX. El 1 de mayo de 1913 se celebra por primera vez en Costa Rica el Día del Trabajo. Esto será una muestra de los profundos cambios que se divisan en la Costa Rica de ese siglo y en la ilustración vemos tres importantes personajes de esta primera mitad del siglo XX: Carmen Lira, Joaquín García Monge y Omar Tenco. Bueno, el Estado costarricense, como todos, se caracteriza por tener un territorio que tiene también un mar patrimonial y un mar territorial, una población y un gobierno que está dividido en donde está dividido el poder. Básicamente podríamos considerar que hemos tenido un mismo estado, pero pasando por diferentes etapas, ¿verdad? Como el estado patriarcal, el estado oligárquico, el estado liberal, el estado benefactor. Y podemos señalar como que el Estado liberal va a dar inicio hacia 1821 con el proceso independentista. Se van a desarrollar las primeras constituciones y va a pertenecer Costa Rica a la República Federal, hasta que en 1848 finalmente Costa Rica se separa de la República Federal y se funda nuestro país tal y como lo conocemos, ya con sus emblemas, su sistema político ya un poco más consolidado, y a partir de entonces va a ir fortaleciendo sus instituciones. Para 1856 se va a dar la campaña nacional contra los filibusteros, donde Costa Rica va a consolidar su condición de Estado independiente, y en 1870 vamos a tener el ascenso al poder a don Tomás Guardia y con él el inicio del Estado liberal, eh, que se va a caracterizar básicamente por una serie de reformas de tipo económico, social y político. Bueno, durante esta época se va a construir el ferrocarril, se intensifica el comercio del café, se introduce la producción bananera en Costa Rica y con ello una serie de transformaciones de tipo étnico porque vienen personas de diferentes países. Se van a dar la reforma educativa en 1886, por ejemplo, la limitación o las leyes anticlericales. Durante este periodo, ya para 1914, el Estado liberal va a mostrar algunos elementos en crisis y que se van a agravar con la aparición de la Primera Guerra Mundial en 1914. Para 1940 va a hacer el ascenso a la presidencia de la República el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia y con él la reforma social del Estado costarricense y va a dar inicio al Estado benefactor, que va a tener una guerra civil en 1948 que va a ganar el, 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 el Ejército de Liberación Nacional dirigido por José Figueres Ferrer y que va a terminar de transformar ese estado y se va a tener una nueva constitución política y el fortalecimiento de todas esas reformas sociales. Sin embargo, este estado benefactor entra en una profunda crisis a partir de 1980, es el fin del estado benefactor y da pie al inicio del estado neoliberal. Así muy general para explicar un poco en el contexto que nos vamos a manejar. Muy bien, la crisis del modelo agroexportador en Costa Rica, que básicamente se va a desarrollar entre 1870 y 1914, eh, y es un estado de tipo agroexportador, donde vamos a producir y a exportar café y banano. Es un modelo económico dependiente porque no son productos industriales, más bien es agricultura que vamos a vender a a países desarrollados, pero que en momentos de crisis de esos países nosotros también la vamos a sufrir. Se van a producir reformas en el tema de la educación, la reforma educativa de 1886, las restricciones a la iglesia,
en la participación política y las leyes clericales, el divorcio, la administración de los cementerios, y viene la inversión extranjera, las compañías del control del ferrocarril y las bananeras. En lo social, el grupo dominante va a ser la oligarquía y los cambios que se pretendían con el Estado liberal no van a impactar significativamente a la clase trabajadora. Hacia 1914 el modelo agroexportador y liberal entra en decadencia y va a tomar la presidencia por una circunstancia muy particular en 1914 en las elecciones, el designado por el Congreso Alfredo González Flores. Antes se había producido en 1903 algunos cambios políticos importantes como fue el voto directo y público para los mayores de 21 años para elegir presidente, diputados y regidores. Este asume en medio de esta crisis provocada también por la Primera Guerra Mundial, cuyas consecuencias fueron el cierre de los mercados extranjeros, las importaciones de productos disminuyen, hay acaparamiento de productos y especulación en cuanto a los precios, el precio del banano y del café, que eran productos de exportación, disminuyen, hay un aumento del desempleo y el Estado ve reducidos sus ingresos. Don Alfredo González Flores hace una serie de transformaciones en su gobierno, en donde practica ideas de participación del Estado en la economía, cosa que no se veía durante el Estado liberal. Pretendía el control del gasto público, la reforma bancaria y recaudar mayor cantidad de impuestos. En su lema era: el rico tenía que pagar como rico y el pobre como pobre. Se va a crear el Banco Internacional con capacidad de emitir billetes, de impulsar los impuestos sobre la renta y el territorial, que es un antecedente muy importante, y de las instituciones autónomas. Hubo políticas crediticias creándose la Superintendencia de Bancos, Juntas Rurales de Crédito, el Instituto del Café, y el Estado interviene en las negociaciones salariales, cosa que no ocurría en la construcción de la infraestructura y en la colonización de tierras, en los procesos de construcción de casas baratas, mediar en los problemas de tipo laboral y los derechos laborales de los trabajadores. En lo tributario, el impuesto directo al territorial y la renta que cada uno pagaba de acuerdo a lo que recibía fue muy importante, para lo cual se crea el Catastro Nacional, que va a localizar y a valorar las propiedades de los individuos. En lo educativo se funda la Escuela Normal Superior de Heredia, formando los educadores. Sin embargo, en todo este contexto hay un gran descontento social debido a la agitación social que está provocada por la crisis económica, los bajos salarios o la falta de pago, y también en el sector público, los grupos oligarcas que veían amenazada la política tributaria. Esto provocó que en 1917 Federico Tinoco, que era el ministro de guerra de Alfredo González Flores, le propinara un golpe de Estado y se quedara con el poder. En la década del 17 al 20, entonces en este periodo, en estos 2 años, las políticas económicas de Tinoco van a tratar de continuarse, pero sin embargo Tinoco tiene grandes problemas. Uno, que lo hizo de una manera muy sin parámetros científicos, sin ninguna base técnica, y eso provocó una gran inflación, también el aumento de la deuda, además de que Estados Unidos no reconoció el gobierno de Tinoco. Y finalmente este va a caer en virtud de que va a morir su hermano asesinado, y él sale del país. En la década del 20 va a volverse a la normalidad política del país, se establece un único ente emisor, el Banco Central, que va a contribuir con el desarrollo de la agricultura. eh, los precios van a mejorar después de la guerra, los ingresos mejoraron y hubo inversión en educación, salud, servicios de agua potable, obras portuarias. Entre 1928 y 1932 se crea la Secretaría de Agricultura y Trabajo y Prevención, que son los ministerios. Todo esto provocó una falsa sensación de bonanza que termina por abandonarse el terreno para la crisis que se venía en la caída de la Bolsa de Nueva York, que es la crisis del 29, que va a volver a agravar la situación económica del país. La influencia de las organizaciones sociales y políticas durante esta época se va a observar.
Desde el siglo XIX, estas organizaciones de trabajadores se van a aglutinar, primero en sociedades mutuales, posteriormente en gremios. Asimismo, las agrupaciones reflejaron también cambios ideológicos de la época, como por ejemplo el anarquismo, que estaba muy de moda en Europa, España, el socialismo, que había tomado auge y que se había fortalecido como consecuencia de la Revolución Rusa en 1917, y a su vez fueron desarrollados medios para externar sus ideas como la prensa y otros medios escritos. Ebanistas y carpinteros, en una huelga de 1920, logran la implantación de la jornada de 8 horas, por ejemplo, con figuras de la realidad social y política costarricense como Margaret Dengo, Joaquín García Monge, Carmen Lira, entre otros importantes personajes intelectuales de la época. Se crean espacios de discusión y formación en opiniones. Se crea el Centro Social Germinal, organización de la Confederación de Trabajadores en 1913, la CGT. Se promueve la creación de federaciones de trabajadores, condiciones para mejorar las condiciones laborales, jornadas, salarios, conciencia obrera y defensa de los intereses de estos trabajadores. Se difunden las ideas en periódicos como por ejemplo La Hoja Obrera, la Libertad, y vemos una imagen. Se va a crear el Partido Reformista de muy corta existencia, pero muy importante en sus ideas para las elecciones del 24, que está liderado por Jorge Bolio, y que entre sus ideas de tipo social cristiano van a surgir como alternativa al monopolio del poder deliberativo. Propuestas como la reforma agraria, o sea, darle tierras a los campesinos, la ley de seguros contra accidentes para asegurar a los trabajadores, crear cooperativas, nacionalizar los recursos naturales que estaban en manos de extranjeros, más inversión en salud y una nueva constitución política. Radica básicamente en que sus propuestas son de corte social. También se va a fundar en 1931 el Partido Comunista, movimiento obrero de costarricenses compuestos por intelectuales, profesionales, que van a analizar la desigualdad social que existe en Costa Rica, motivados por los logros que había tenido la revolución bolchevique y la creación de la URSS en el contexto mundial y luego latinoamericano. Aunado a de los Estados Unidos, la presencia de marines en Nicaragua, las intervenciones en Panamá y otros países de América Latina. Surgen como una alternativa política para los trabajadores, como acción revolucionaria de la cultura obrera, ARCO en 1929, sobre la que se funda el Partido Comunista en 1931, cuyo líder va a ser Manuel Mora Valverde, su primer secretario general. Luchas e ideologías definidas, aglutinando trabajadores cada vez mejor organizados. Lograron organizar la huelga, por ejemplo, de 1934, que va a ser determinante en los acontecimientos de 1940. Para las elecciones del 32 se presentan como bloque de obreros y campesinos y van a avanzar en el tema de reivindicaciones salariales y mejores condiciones de vida. Fueron figuras claves en este partido Carlos Luis Fallas, Calufa, escritor, Carmen Lira, maestra, y Joaquín García, escritor y educador. También tenemos los grupos de artesanos, gremios y sindicatos obreros que van a formar y se van a unir en una lucha por los derechos de los trabajadores y obtener mejores condiciones de vida. En el siglo XIX los artesanos se organizan en sociedades con el fin de promover la conciencia social y reflexionar sobre la clase obrera. Abogados, zapateros, tabacaleros, herreros. En Costa Rica los sindicatos van a cobrar fuerza a partir de 1910. Sus luchas son por un mejor precio del pan en 1903, la jornada laboral en 1920 y en 1922 contra el alza de los alquileres. También usaron la huelga como un mecanismo de protesta. Crisis interna en Costa Rica a finales de los años 20. Básicamente podemos decir que el inicio de la crisis interna a finales de la década de 1920 está provocada básicamente por todo lo que había ocurrido anteriormente, años antes,
esencialmente en el manejo de las políticas de la economía interna del país. La economía experimentó un auge muy fuerte inmediatamente terminada la guerra en 1918-1919, producto de la demanda acumulada de productos de importación, lo que favoreció al país. La oferta disponible de divisas producto de las exportaciones durante la guerra no pudieron gastarse. Hubo especulación, entonces, gasto excesivo, y eso al principio generó una estabilidad, pero era falsa. Las causas externas de esta crisis son la dependencia de Costa Rica de la venta de sus productos como café y banano, la crisis capitalista del mundo capitalista que surge en Estados Unidos y daña considerablemente las exportaciones, provoca la disminución de ingresos del Estado, la ausencia de los pagos a los empleados públicos, aumenta el déficit fiscal, la mayor parte de los afectados son trabajadores del café y el banano y de los sectores rurales, y esto inicia con una caída en el poder adquisitivo y debilita el consumo interno y su mercado. Como consecuencia, empresas quiebran y la moneda se devalúa, hay falta de financiamiento bancario y surge un panorama de miseria y de pobreza. Bueno, entonces ayer les comentaba sobre estas preguntas que ustedes van a desarrollar leyendo el tema de la página 56 a la 59 y contestando estas preguntas en su cuaderno. El sistema electoral costarricense en la primera mitad del siglo XX es el tema.